porque somos la fuerza que mueve Chile. Chile nos importa. Ahora hablamos de política, economía y sociedad en el programa Chile nos importa. Conducen los periodistas Marcelo Castillo y Juan Andrés Lagos. Sale para poder yo. Buenos días, aquí estamos nuevamente en Chile nos importa, en Radio Recabarren, porque a los trabajadores, por supuesto, el país les preocupa y tenemos la vista puesta en lo que pasa en Chile, porque lo que pasa en Chile le afecta a los trabajadores chilenos. Estamos en estos momentos contactando al exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. Osvaldo, buenos días, ¿tú nos escuchas bien? Un poco lejos te escucho, pero te escucho. No, nos vamos a ir acercando. Oye, bueno. Siempre es bueno acercarse. Está difícil, pero bueno, lo vamos a intentar. No, pero hay que hacer un esfuerzo. Exacto. Bueno, Osvaldo, usted ha estado en la noticia porque se acaba de integrar a una comisión convocada por el gobierno para estudiar la posibilidad de reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, un proyecto de ley presentado por las diputadas Camila Vallejo y Carol Cariola y que en principio el presidente de la República ha considerado inconstitucional. Sin embargo, ahora ha convocado a esta comisión. Seamos sinceros, aquí en el mundo de los trabajadores, la CUT, ha habido algún grado de sorpresa, porque claro, el presidente Piñera, que es de una corriente política claramente opuesta a la suya, está tratando de legitimar, digamos, un cambio de posición respecto de este tema y sin duda yo diría a los trabajadores les duele ver a un ex ministro del Trabajo de Bachelet y que además ha sido durante toda su vida muy cercano al mundo de los trabajadores, parte de él, podemos decir, abogado laboralista además. Y entonces creímos oportuno conversar con usted y entender, o por lo menos difundir, por qué lo vemos sentado ahí en esta comisión en que se está tratando de arreglar un conflicto comunicacional y político que tiene el gobierno. Porque yo creo que esta mesa es un triunfo de aquellos que han planteado el tema de la reducción de la jornada. Yo creo que, por usar un concepto más coloquial, yo creo que no nos damos cuenta que a veces ganamos ciertas cosas y nos cuesta reconocerlo. La agenda del gobierno en materia laboral hasta 5 meses atrás era flexibilidad, era modernización, retrotraer algunas de las modificaciones que había logrado modestamente, pues lo que operó el fallo del Tribunal Constitucional, la presidenta Bachelet en su último proyecto laboral, etcétera. Y hoy día, inevitablemente, la gente del gobierno, por la presión de este proyecto y la presión de opinión pública, naturalmente, su centralidad está en la reducción de la jornada. La mesa, según lo dice el propio presidente, está destinada a entregar elementos y antecedentes para presentar indicaciones en un proyecto de reducción de jornada. Y de ese punto de vista a mí me parece que es un logro, que no hay que dejar de menospreciar. Entonces, ¿cuál es mi perspectiva? Primero, advertir que no represento sino a mí mismo en esta mesa, dada mi condición de ministro, pero como usted bien señala en su presentación, algo ha estado vinculado a los temas laborales. Y mi perspectiva es demostrar que es perfectamente posible llegar a un proyecto, a una reducción de jornada de 40 horas, y por eso saludo y me hago parte del proyecto presentado, sin que esto signifique detrimento ni de las remuneraciones de los trabajadores ni de sus derechos, y por cierto del empleo. Y por eso pienso que el proyecto del gobierno es un mal proyecto, porque es un proyecto que confunde flexibilidad con reducción de jornada. Ni siquiera quiero decirles que de acuerdo a mi conocimiento y mi experiencia, yo creo que las 41 horas tampoco son ciertas. Entonces, creo que se ha generado un espacio, en donde no pretendo ser mayoría de la comisión, por favor, es cuestión de ver su composición, pero sí un espacio donde puedo plantear estos puntos de vista. Yo quiero defender la idea de la reducción de las 40 horas, por cierto, no veamos si lo logro, o algún efecto podrá tener, pero hoy día se ha dado la posibilidad de plantearlo públicamente y es lo que estoy haciendo. Quiero además agregarle que en la primera reunión que se tuvo yo le señalé al presidente dos cosas. Una,
que a mí me parecía que seguir hablando de flexibilidad era un error, porque era un concepto que en el mundo del trabajo generaba suspicacia, temores y naturales aprensiones, y que yo lo que le proponía que hablase de adaptabilidad pactada, que es la perspectiva que la centroizquierda siempre se ha planteado en estos temas. Osvaldo, así fue, por ejemplo, la matriz. Y lo segundo que le planteé, que si había un problema con las remuneraciones, primero hiciéramos el cálculo adecuado, porque yo no estaba de acuerdo con esto, cosa tan catastrofista que se ha dicho que va a haber un desmedro, y que habláramos de otras fórmulas, que es, por ejemplo, poner en discusión el tema de la gratificación, que en Chile no se hace. Así que yo creo que, por lo menos voy a usar este espacio para plantear mi punto de vista. Osvaldo, buenos días. Juan Andrés Lagos. Por acá. Hola, buen día. Osvaldo, buen día. Yo te quería plantear precisamente el punto de la pelea que tú dices que vas a dar. Hasta ahora, por lo que se ha dicho, por lo que ha dicho Blumen, lo que ha dicho Piñera, lo que ha dicho Monkever, en fin, la presión incluso sobre ellos del gran empresariado es flexibilizar, o sea, precarizar. ¿Cómo ves tú esto desde el punto de vista de la situación concreta de esta mesa, digamos? Porque ahí se va a discutir eso. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que es un desafío relevante, porque no cabe ninguna duda que una buena parte de la composición de esta mesa ve la flexibilidad como una solución. Yo lo que intentaré demostrar, y esto no lo digo ahora, lo he dicho siempre, que hablar de flexibilidad es hablar derechamente de cómo uno conculca ciertos derechos que se han ganado a lo largo de muchos años de lucha al mundo del trabajo. Si cuando uno habla de jornada, da la impresión como que estuviera hablando de algo que cayó del cielo, y la jornada, las 8 horas, etcétera, es un logro de muchos años de lucha, y que incluso hay mártires de esto. Entonces, es una cosa que requiere una sensibilidad distinta, y yo quiero plantearlo así. Por lo demás, quiero además decir que hoy día en nuestra ley, en la ley vigente, hay un pacto de adaptabilidad de jornada, pero que se hace con el sindicato. Entonces yo también quiero señalar que en Chile la experiencia ha demostrado que hay muchas jornadas especiales que se logran entre el empleador y el sindicato, y que son autorizadas. En el cobre estamos llenos de jornadas especiales. Entonces, quiero también señalar que por qué desconocemos nuestra propia experiencia. Claro, ahora ahí, Osvaldo, lo que ha señalado la CUT con mucha fuerza es que el intento del gobierno en estos momentos va, junto con la precarización, va en la dirección de debilitar el poder de negociación del sindicato. Sin duda. Entonces, claro, ¿cómo ves esa parte? Acuérdate además que era una de sus premisas reiterar el tema de los grupos negociadores. Claro. Bueno, yo siento que tal vez valdría la pena reiterar esto, y entonces yo creo que vale la pena hacer esa discusión. Le planteé en esta primera reunión también, si dije varias cosas. Le planteé que a lo mejor valdría la pena revisar los que fueron los pactos que quedaron pendientes de la reforma de Bachelet, que todos ellos implicaban la incorporación del sindicato. Yo, cuando le hablé al presidente de Adaptabilidad Pactada, le señalé que yo entendía que eso significaba que los trabajadores organizados y el empleador podían llegar a ciertos acuerdos y en el margen de su autonomía resolver aquello. Esto sucede en Chile y en muchas partes del mundo, pero los trabajadores organizados significa que se tienen que establecer en un órgano permanente de representación. No puede ser un grupo que se organiza para esto y después desaparece, y eso se llama sindicato. Entonces, intentar evitar la demonización que ha ocurrido en el tema sindical, me parece que es una cosa que vale la pena. Y yo, discúlpame que lo diga coloquialmente, pero si me ofrecen un cajón de manzana para decir estas cosas, yo ese cajón lo voy a usar. Oiga, Osvaldo, pero llevémoslo al terreno político. ¿Cómo se ha interpretado esta señal? Ya tuvimos un problema ahí con la acusación constitucional, donde la oposición se mostró dividida. El que usted esté en esta comisión, en alguna medida, por lo que usted mismo dice, a contrapelo de lo que su partido ha planteado con anterioridad, y que se negó a participar en otras comisiones de estas características, ¿no cree que mete otro elemento más de fisura dentro de la oposición y en definitiva le da herramientas al gobierno para meter una cuña, digamos, con lo que es el proyecto de ley que está en el Congreso? Yo concuerdo que eso es un riesgo. Yo no tengo muchos años en política para no cometer la ingenuidad de no reconocer que ese es un riesgo. El punto es si se hace o no se hace, porque la otra alternativa es decir, ya dejemos las cosas tal cual están. Yo me declaro simpatizante del proyecto de las 40 horas, lo dije en la mesa, lo dije a la salida de la mesa ante la opinión pública, y lo sostengo. Y mi perspectiva es
reiterar argumentación para darle viabilidad a esa perspectiva, a que haya una reducción a 40 horas. Ahora, como evidentemente no necesariamente esto representa a nadie, he sido enfático en decir que yo esto no represento a nadie, me represento a mí y a mis 45 años de trabajo en el mundo laboral. Eso es lo que yo, con eso me represento. Osvaldo, pero ha habido posiciones bien críticas. El presidente del Partido Comunista ha dicho que los que están en esa comisión no tienen sensibilidad social, que se dejan llevar por políticas neoliberales. ¿Usted no cree que esto ha provocado un cierto encrespamiento dentro de la oposición? Primero decirle que antes de participar en esta mesa, y como soy militante del Partido Socialista, yo hablé por teléfono con el presidente del partido y le señalé que me había sido invitado a esto. No esperaba que él me dijera que bueno, que me felicitara, pero me pareció importante informarlo. También se lo informé a un vicepresidente del partido, cuestión que se ha también conocido ante la opinión pública. Y respecto a las declaraciones de Guillermo, mire, sin ánimo, bueno, la ironía es parte de mi naturaleza, pero no quiero exagerar, pero yo a esta altura de mi vida, los catones que me señalan quiénes tienen o no tienen sensibilidad social, la verdad es que con el mayor respeto y afecto, no me importan mucho. Bueno, volvamos al tema de las 40 horas semanales. Qué bueno. Queríamos colocarlo en el contexto. Respecto de los efectos concretos que puede tener esta medida, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista de la generación de empleo, que es un argumento que se ha dado? Los empresarios han enfatizado mucho que se pueden perder puestos laborales. Deshacer dos mitos que se han planteado, que se plantearon por el ministro en su momento en la comisión y que desgraciadamente nadie refutó. Primero, esto no afecta a las jornadas especiales que hoy día están establecidas en el Código. O sea, esto que se señaló que por el hecho de agregar esa palabrita en el proyecto, dejaban sin efecto. ¿Se acuerda que el ministro bromeó con esto del fútbol y qué sé yo? Sí. Eso no es verdad. Lo segundo que quiero también desmentir es esta idea de que no son 40, sino que son menos por la colación. Eso tampoco es así. La norma exige una modificación. O sea, disculpe que entre en disquisiciones técnicas, pero eso sobre todo para nuestro esas cosas hay que desmistificarlas porque son afirmaciones que no son ciertas. Respecto al tema de salarios y empleo, permítame decirlo de la siguiente manera. En Chile, el 50% aproximadamente de los trabajadores ganan 450 mil pesos. Que es una de las atrocidades que tenemos, porque yo siempre que hablo de temas laborales me parece que el primer problema que hay que enfrentar es el problema de los salarios. Pero dicho eso, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Si hoy día a usted le pagan una cifra de la que estoy hablando por las horas que hoy día la ley permite, y eso se rebaja, ¿cuánto impacta realmente eso en salario? Si efectivamente se produjera una disminución como se ha señalado, lo han señalado incluso técnicos de la centroizquierda, así que en esto me hago cargo de todo. Yo creo que, sinceramente, con el monto del salario promedio del sector medio, porque estamos hablando no de los que ganan el mínimo, estamos hablando de los que ganan algo más del mínimo, ¿no es cierto? Eso es la media, los 450 exactamente, eso francamente no es muy significativo. ¿Sabe cuándo empieza a ser un poco más significativo? Cuando estamos hablando de los sueldos de sobre 1,5 millones. Entonces, para evitar esto, el problema es que todo el mundo dice entonces hay que mejorar la productividad, y ese pareciera ser un problema que tienen los trabajadores, y la verdad es que la productividad es una responsabilidad fundamentalmente del empleador. Claro. Y en segundo lugar, fíjese que siempre hay que pensar en esto en función de los salarios, y nadie piensa en el problema de las utilidades o en la tasa de ganancia. O sea, eso es intocable. Entonces yo le planteé ayer al presidente, y lo reitero ahora, que si vamos a hablar de temas de salario, ¿por qué no hablábamos de gratificación? Que en Chile es un fijo que no está sujeto efectivamente al monto de la utilidad. Entonces a lo mejor si los viejos, perdónenme, es una radio lacuda, así que me entenderán de lo que estoy hablando, si los viejos sintieran que ellos van a enlaparar el resultado, que cuando la empresa tiene las utilidades que tiene, ellos son parte de eso, yo le garantizo a usted que la productividad mejoraría sustantivamente. Cambiar, claro. Entonces yo quiero plantear esas cosas también. Osvaldo, mira, de hecho, ya lo hice. Sí, Osvaldo, sobre este tema también, yo en la mañana en otro espacio decía, aquí se carga la mano cuando se habla de productividad. Pero cuando uno mira un poco las experiencias positivas en otros países, en la misma región y en otras partes del mundo, esto de considerar elevar la productividad no se asocia directamente a la cantidad de horas que entre comillas se trabaja, sino que se asocia al tema del conocimiento, se asocia a un montón de otras variables que aquí
no tienen mucho, digo, en la propuesta de la derecha, en la propuesta del gran empresariado. Bueno, pero mire, Juan Andrés, eso es lo siguiente. Hoy día existe la posibilidad de que el 1% de, ¿no es cierto?, se pueda destinar a capacitación. Esta es una decisión de las empresas. Claro. O sea, ellas administran aquello. Hoy día lo hacen a través de una TI, pero lo podrían hacer directamente, nada se lo impide. En consecuencia, si una empresa quisiera mejorar su productividad por la vía de la capacitación, tiene el 1% de ahorro de impuestos que lo puede destinar exclusivamente a eso. Y esa es una decisión de la empresa. Entonces, ¿qué tienen que ver los trabajadores en eso? Si es la empresa la que tiene la facultad de tomar esas decisiones. Claro. Entonces, yo creo que estas cosas valen la pena. Y sí, claro, son 8 semanas, no va a dar para mucho, pero la presión está. Lo interesante, y reitero esto, es que hoy día lo que anuncia el presidente, probablemente a contrapelo, no tengo cómo saberlo eso, es que el concepto de la mesa es reducir la jornada. Para eso es el mandato, y yo creo que ese es un gran logro de los que estuvieron por reducir la jornada de hace mucho tiempo. Bueno, agradecemos, Osvaldo, que hayas contestado nuestra llamada, y los micrófonos de Radio Recabarre están abiertos para debatir sobre estos temas. Espero que después de esta conversación nos hayamos acercado un poquito más. Sí, ya, Osvaldo. Un abrazo. Un abrazo, buen día. Bueno, ahí estamos metidos en la noticia, Juan Andrés. Hoy día este debate está muy intenso. Sí. Y bueno, nosotros esperamos que Osvaldo Andrade sea efectivamente un defensor de la reducción a 40 horas semanales. Lo curioso es que a mí me cuesta entender cómo después el presidente de la República va a tomar los resultados de esta comisión y los va a traducir en, no sé si en un proyecto de ley o en agregar al proyecto de ley en definitiva una indicación al proyecto de ley que es iniciativa parlamentaria y no un mensaje presidencial. Eso implica, claro. Lo que yo entiendo es que eso significa que en algún momento el presidente de la República, lo vamos a decir así, va a tomar en sus manos la iniciativa de las diputadas Vallejo y Cariola y la va a hacer suya, ¿no? O sea, mira, ha sido importante la conversación con Osvaldo. Yo creo que ha puesto temas de contenido que son significativos. Yo diría, hechos que hay que considerar, y que yo creo que Osvaldo lo ha dicho, va a tener que considerar él también. Pero él es minoría absoluta dentro de esta mesa respecto de la demanda de 40 horas. No solo por la cantidad de horas, sino que por los criterios, las variables y todo lo que está incorporado allí. Yo, al escuchar a Osvaldo ahora, respecto de su posición y lo que hay en relación al tema 40 horas, es evidente que hay una diferencia más se aproxima a lo que él plantea, a lo que ha planteado en todo este tiempo la CUT, y a lo que ha planteado incluso la bancada transversal, Camila, en fin, respecto de la propuesta más global, más de contenido. Dicho esto, claro, es que a mí esa es la parte que yo creo que hay que tener en cuenta, porque De Gregorio no está por las 40 horas, que es otro, Rodrigo Valdés tampoco. Lo ha planteado. No, ellos están, repito, tampoco. O sea, en verdad él es una voz desde el punto de vista de contenidos, como lo ha explicitado una minoría completa. ¿Hasta dónde va a llegar esta voz a poder incidir? Habrá que verlo, pero la experiencia muestra que este gobierno, desde que comenzó con los intentos de acuerdos nacionales, acuérdate Marcelo, el primer año, también lo hizo. Exacto, y formar mesa, en fin, todo esto, finalmente se fue desdibujando todo y ha terminado en una fuertísima reafirmación de políticas de la derecha, del gobierno, en desmedro de diálogos que en algún momento desde los gobiernos se sostuvieron, particularmente en el gobierno de la nueva mayoría, con organizaciones, movimientos sociales, movimientos ciudadanos, en fin. O sea, este es el rasgo que yo quisiera exponer, porque yo me recuerdo perfectamente que en el gobierno de la nueva mayoría, lo nuevo de ese gobierno fue que en el intercambio y en el diálogo que muchas veces se expresó en la moneda o en las comisiones respectivas, la interacción con movimientos ciudadanos fue intensísima. Lo que ha hecho ahora el gobierno es decir no a esos diálogos. Aquí yo voy a instalar mesas y si se quiere dialogar, ha dicho irónicamente, vamos al Parlamento, pero ocurre que ahora ni siquiera en el Parlamento. Respecto de estos temas. De partida llama la atención que si se quería tocar este tema, se debió haber invitado a algún representante de la CUT y hasta donde yo sé. No hubo esa invitación. Bárbara Figueroa lo recordaba ayer, hay un consejo
social establecido institucionalmente, en donde participa la CUT, participa el empresariado, pero el gobierno no ha activado ese tipo de instancias. Entonces es evidente que su intento es generar una cierta lógica a partir de una mesa, entre comillas, técnica, que pasó por arriba del Parlamento y lo que se ha hecho allí, para poder instalar ciertos contenidos. Creo que fue bueno conversar con Osvaldo porque efectivamente la mesa técnica, un tema son las 40 horas, pero yo diría que con mucha astucia lo que hizo el gobierno fue amalgamar en la misma mesa técnica los temas que tienen que ver con precarización y los temas que tienen que ver con otros asuntos referidos a el ordenamiento del trabajo humano. Entonces, creo que hay que mirar con mucha atención lo que está cursando. Sí, mire, yo he escuchado hoy día algunos planteamientos de gente vinculada al gobierno en el sentido de que el proyecto de flexibilización sí incluía la reducción de la jornada laboral, pero claro, la incluía reduciendo los salarios, claramente. Claro. La gran diferencia está en que lo que propone el proyecto de ley presentado por Vallejo y Cariola es que se reduzca 40 horas semanales y se mantenga el mismo sueldo que hoy día tienen los trabajadores, porque claro, lo que han tratado de dar a entender es que en definitiva se les va a reducir el sueldo a los trabajadores con esto de una cuestión, como una cuestión inmediata. La verdad es que eso no es así en el proyecto de ley que está votándose hoy día en la Cámara. Se mantienen los sueldos y el efecto concreto que pueda tener en los salarios en el mediano y largo plazo va a depender, yo diría, fundamentalmente de temas vinculados a la productividad. Claro. La medida que la productividad dentro de esas 40 horas se mantenga, en el largo plazo no debiera haber un mayor efecto en los salarios. Entonces también ahí hay un gran desafío, yo diría, para los agentes económicos del país. Para quien define. Ahora, eso naturalmente choca, digamos, con el modelo económico que actualmente tenemos. Llegamos, mira, invariablemente llegamos, como en otros temas, asuntos, llegamos al... Fíjate cómo se producen simultaneidades. Esto de las 40 horas, el tema de las pensiones bajas y el sistema previsional, las AFP. Es decir, el tema del agua. Llegamos simultáneamente por diversas vías a asuntos que van en la misma dirección y no es que nadie teórica ni políticamente lo haya planteado así. Yo me atrevería a decir eso. Sin embargo, se está llegando a esas situaciones por la vía de un desgaste, un agotamiento de cuestiones que son críticas. A mí me llama la atención también lo que estábamos conversando con Osvaldo a propósito de el asunto crucial de la productividad. O sea, en este país que tanto se habla de productividad y tecnología, pero los estudios lo que muestran es que la incorporación de tecnología aplicada a los procesos productivos desde el punto de vista de su aplicación y por lo tanto el conocimiento que tienen las personas que están en esos procesos es muy bajo comparativamente a otros países del mundo. Y por lo tanto lo que ocurre es que en Chile la gente está mucho tiempo en su trabajo, pero no es que sea muy productiva. No es así. O sea, ahora, y uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces quieren que la gente esté tanto tiempo en sus trabajos? Bueno, yo sabes que aquí Osvaldo dio una clave. Es que con eso justifican las tasas de ganancia. Con eso justifican las tasas de ganancia. Aunque uno diga, pero ¿cómo? A ver, sí, pues porque las tasas de ganancia, el empresariado chileno las asocia a los niveles de trabajo y de salarios que existen. Entonces, para ello es parte del mismo paquete. Y bien se dice, y bien lo hemos dicho acá, que en un asunto donde tú analizas el tema de la productividad, analizas las 40 horas y otros más, obviamente que tienes que meter en la variable, en las tasas de ganancia. No pueden ser ajenas a eso. Y tosudamente, tanto el empresariado como el gobierno evitan involucrar esa variable en estos procesos. Mira, yo me atrevería a decir que si este proyecto de ley se aprueba, puede tener un efecto reactivador de la economía importante. Va a obligar a aumentar la productividad dentro de esas 40 horas. Va a ser obviamente un desafío para los dueños de las empresas que van a tener que, con la misma cantidad de gente, en principio, y ahí, porque después quiero tocar el tema del empleo, en principio para mantener esos niveles de producción. ¿Cómo lo va a tener que hacer? Necesariamente va a tener que incorporar capacitación a los procesos, involucrar mucho más a sus trabajadores
en el proceso productivo y por lo tanto debería ser desde ese punto de vista un avance. ¿Cuál puede ser la otra opción? Para mantener, yo digo, esos mismos niveles de producción, naturalmente incorporar nuevos trabajadores. Por lo tanto, a mí me cuesta entender este argumento que sobre todo han planteado algunos estudios solicitados por el empresariado de que se va a producir un aumento de la tasa de desempleo. Yo no veo por dónde. Evidentemente, si se va a reducir la jornada laboral donde había 50 trabajadores, digamos que se va a necesitar 50 más 1, si lo vemos en el momento inmediato. Una de dos, o se aumentan los niveles de productividad, lo que puede tomar un plazo más largo, o sencillamente va a haber que contratar a lo menos un trabajador más, no un trabajador menos. Claro. Y el tema de la tasa de ganancia no es menor, porque en definitiva, donde sí probablemente va a tener que haber un ajuste, claro, es la tasa de ganancia. Eso. Probablemente sí va a tener que haber un ajuste en la tasa de ganancia. Ahora, la solución que propone Osvaldo Andrade no me parece mal, que la gratificación, que se supone que es una pequeña parte que hoy día el dueño del capital le tiene que dar al trabajador de las ganancias que obtiene, en lugar de ser una tasa fija, sea una tasa variable en función de mayor o menor ganancia. Y eso indudablemente generaría un estímulo adicional para el aumento de la productividad. Entonces, yo vuelvo al comienzo. Creo que si este proyecto se aprueba, es muy probable que genere un efecto reactivador en nuestra economía, que, como sabemos, ha estado bastante mal. Hay factores externos, no lo podemos negar, que lo explican, pero también, digamos, hay una promesa incumplida del actual gobierno en el sentido de que iba a bajar drásticamente el desempleo, que se iba a generar más trabajo y que el crecimiento económico era la clave. Cuestiones que sabemos no se ha producido de la manera que el gobierno lo prometió. Así es, la experiencia real de los últimos años bajo el gobierno de Ricardo Lagos, lo que se produjo fue al bajar la hora de entre comillas, la hora de trabajo, porque estamos hablando, relativizando esos conceptos, pero al bajar las horas, no se produjo mayor cesantía, más bien el efecto concreto fue el que tú señalas. Entonces yo diría que, claro, con esto de amedrentar, con esto de generar incertidumbre, inseguridad, claro que tú creas clima, por cierto que creas clima, o sea, evidentemente que si tú majaderamente desde el gran empresariado estás diciendo, mire, esto va a generar, y el propio Piñera que te lo está diciendo todos los días y habla de irresponsable, es decir, es un tipo de, incluso de lenguaje muy descalificador, pero también generando miedo. En un país donde la precarización es muy alta y donde también la desocupación vinculada a la precarización es muy significativa, claro que te genera temor. Entonces a mí me parece que hay que cambiar los códigos del trabajo en esta dirección. Vamos a ver lo que puede hacer Osvaldo en esa mesa, en ese espacio. Pero fíjate, yo pongo la esperanza en lo que ha logrado avanzar esto desde el punto de vista de conciencia social, la cantidad enorme de organizaciones sociales, sindicales, que están empujando esta demanda por las 40 horas, es creciente, no ha disminuido. Todo muestra que la bancada transversal se mantiene, no han habido renuncios, se mantiene, pero veremos qué va a ocurrir en el transcurso de lo que viene ahora, porque ya estamos lamentablemente acostumbrándonos a que a la hora de las decisiones y a la hora de las votaciones en el Parlamento se producen situaciones como la que ocurrió con la acusación constitucional. Efectivamente. Entonces tampoco nos pasemos película de que aquí no existe la posibilidad de que se venga abajo un proyecto tan importante, tan justo, tan fuerte como demanda ciudadana, si no es porque algunos personajes toman decisiones como las que han tomado en el Parlamento, me refiero a la hora de las votaciones. Sí, yo creo que ahí, bueno, está ese mal sabor de boca que dejó para la oposición la acusación constitucional en contra de la ministra Cubillo y que de alguna manera es una campanada de alerta de lo que se puede venir, porque efectivamente ahí el gobierno logró meter una cuña importante en la oposición, donde yo diría esta tendencia a asumir posiciones individuales en función
supuestamente invocando la libertad de conciencia, pero una conciencia que en definitiva se sale del marco de lo que habitualmente los parlamentarios, muchos de estos parlamentarios venían planteando, digamos, y a propósito de aquello, en contra de lo que le habían ofrecido a sus electores. Entonces no es tampoco una cuestión tan gratuita. Entonces ese asunto es preocupante, por eso yo le preguntaba al exministro Andrade sobre el efecto político de su decisión, que ha provocado bastante resquemor incluso al interior del Partido Socialista. Justamente yo le iba a preguntar si le había informado al presidente del PS, y dice que sí le informó. Lo que no nos dijo es qué le contestó el presidente del PS, por eso quedó la incógnita. Claro. Bueno, han salido voces de parlamentarios PS que han señalado que no, que no les pareció. No están de acuerdo con la decisión que él tomó. Claro. Juan Andrés, bueno, pero este tema va a seguir en desarrollo y entre tanto, digamos, en nuestra patria grande, que es América Latina, están pasando cuestiones importantes. Tenemos una situación en Ecuador, digamos, de movilización social. Precisamente hoy día hay un paro nacional convocado fundamentalmente por los movimientos indígenas, pero tiene un rango bastante amplio. Están los camioneros también, porque toda esta movilización parte porque el presidente Lenín Moreno decide quitar los subsidios a los combustibles. Una situación paradójica en el sentido que Ecuador es un productor de petróleo, Chile le compra petróleo a Ecuador, entre otros países. Entonces es una medida que llama mucho la atención y que naturalmente provocó una reacción ya de mucha molestia, digamos, en el pueblo ecuatoriano, y que lamentablemente ya, digamos, la movilización ha cobrado varias vidas. Yo diría que además, que yo creo que hay que plantearlo claramente, Lenín Moreno fue elegido para continuar la revolución ciudadana de Rafael Correa, y para sorpresa, yo diría, de todo, incluso el propio Rafael Correa, Lenín Moreno deja ese camino, incluso abre procesos de persecución legal en contra del expresidente Correa. Entonces, claro, como es el precio, digamos, que hoy día está pagando, es por, como decimos nosotros en chileno, haberse dado vuelta la chaqueta y tomar medidas para las cuales no fue elegido, digamos. Sí, yo creo que hay que tener una mirada de mucha preocupación, porque la represión y la militarización es creciente. Y efectivamente, Marcelo, como tú señalas, ya hay víctimas fatales, ya hay personas que en las protestas han perdido sus vidas. Lo que es evidente es que esta es una movilización, pero multitudinaria, en distintas regiones de Ecuador. Es una verdadera sublevación de masas ciudadanas. O sea, yo creo que esta es una cuestión de una dimensión tremenda. Y a mí me parece pero muy condenable lo que ha hecho el gobierno de Piñera, lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, el de Macri, el de Bolsonaro, el de Duque, de respaldar esto bajo el falso argumento de que aquí se pretende desestabilizar la democracia, en fin, todo esto, cuando en verdad lo que ha ocurrido en Ecuador es que a sangre y fuego Moreno trata de instalar una agenda como la que instaló Macri, la que está instalando Bolsonaro, en fin, la agenda del FMI, de apriete y apriete y apriete sobre la ciudadanía, que es lo que se supone va a reactivar la economía, y en verdad va en la dirección de los intereses de Estados Unidos y de las transnacionales, eso es. Entonces creo que se están produciendo situaciones bien de fondo, bien trascendentes en nuestra región. Hoy día es Ecuador, con esta situación de protesta. El expresidente Rafael Correa, con toda razón, ha planteado la necesidad de adelantar las elecciones, y para resolver esto de una manera democrática, política. Claro. Moreno dice que no va a renunciar, que se va a mantener, y sigue reprimiendo. Y la ciudadanía y el pueblo ecuatoriano siguen en las calles. Yo creo que es muy importante la solidaridad de pueblo a pueblo, es muy importante, pero creo que se están produciendo situaciones extraordinarias en nuestra región. Vienen las elecciones en Argentina, donde lo más probable es que la derrota sea de la derecha, de Macri, de la oligarquía, de los que se pusieron de acuerdo con el FMI, sea aplastante. En Uruguay probablemente va a haber una reelección del Frente Amplio. Las encuestas también recientes hay elecciones también las muestran. En Bolivia van
Entonces podría ser que el cuadro de la región esté cambiando sustantivamente, sea por los procesos electorales, pero sea también porque los pueblos, en este caso el ecuatoriano, dicen ya no más, ya no más. O sea, la demanda de la calle en Ecuador es no más FMI. O sea, no están en mesas de expertos, en mesas de técnicos. Exacto. Está en la calle la demanda de terminar con este apriete, este ajuste, que ha implicado situaciones muy, muy severas. Y solo agregar algo, Marcelo, respecto a Ecuador. Yo creo que si bien hay un estallido, efectivamente, pero esto no es que venga, o sea, sea ayer. Esto es un proceso que viene incluso de años. Moreno hace años que ya venía tomando medidas contracíclicas de ajuste y ahora apretó ya con todo. Porque claro, los tiempos políticos también se le acaban, los tiempos sociales se le acaban. Y la reacción ciudadana es la que es. O sea, yo creo que esto es bien importante tener en cuenta. Sí, yo compararía un poco la situación actual con lo que sucedió durante la presidencia de Correa, que a mí me tocó estar en Ecuador, estuve en un programa ahí de la radio, televisión y diario estatal, tienen un conglomerado, algo que a propósito nosotros hemos propuesto aquí en Chile que existe un conglomerado estatal potente, sin perjuicio que existe la prensa privada, obviamente. Lo que uno podía percibir en Quito y en Ecuador en general era una situación bastante tranquila. Ahora escuchaba a algunos de nuestros colegas, comentaristas, analistas que dicen que eso se debía a la represión de Correa, que eso era lo que había evitado. La verdad es que Quito me pareció una ciudad absolutamente tranquila, casi sin presencia policial, y yo diría que si hubo conflicto respecto a algunas cuestiones durante el gobierno de Correa, hubo un intento de golpe de Estado, por ejemplo, hubo también algún grado de conflicto respecto de cuestiones que tenían que ver con el medio ambiente, disyuntivas que eran difíciles de manejar, porque en definitiva Correa intentaba desarrollar la industria del petróleo desde el punto de vista del interés nacional, y eso en algún momento le hizo tomar algunas decisiones que le hizo entrar en conflicto con las comunidades indígenas que protegen la naturaleza en el Amazonas. Él, incluso, si bien se nacionalizó el petróleo, él estableció un sistema en el cual las empresas extranjeras podían explotar el petróleo, pero entregándole al Estado la mayor parte de las ganancias obtenidas. Entonces, no digamos que Correa precisamente era un ortodoxo que quería estatizar todo y que reprimía. No, la verdad, no tuve yo nunca esa impresión. Entonces, lo que estamos viendo ahora, digamos, son situaciones que en Ecuador se produjeron antes de la llegada de Correa. Claro. La llegada del presidente Correa significó un periodo de una relativa estabilidad, salvo, como digo, este intento de golpe de Estado, que era más bien un conato con la policía, que él enfrentó además personalmente. Así es. Y claro, ahora volvemos a una situación convulsionada que también, ojo, la vimos hace poquito en Perú, y creo que eso tampoco se ha resuelto del todo. Entonces, pareciera ser además que esta receta FMI neofascista, además, como en el caso de Bolsonaro, no está dando los resultados que prometió. Claro. Y al contrario, digamos, está generando más tensión y más violencia. Ese es el fondo del tema, Marcelo, creo yo, que es lo que está cursando. Y te agregaría que en el caso de Ecuador, claro, Rafael Correa, tú bien recuerdas, como presidente de la República estuvo secuestrado en un momento determinado y enfrentó ese intento, que además en las investigaciones serias que se hicieron estaba una vez más metido el poder norteamericano, ¿no? Que intentó desestabilizar esa democracia por la vía de el secuestro del presidente y una desestabilización, un golpe. Ahora, en otro ámbito referido a Ecuador también y a la región, fíjate, yo tengo la impresión de que el punto en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, yo me atrevería a decir en varios países centroamericanos, es que hay sujetos sociales articulados que no tienen mucha visibilidad para nosotros, pero que existen y son reales y que tienen mucha fuerza, que en el caso de Ecuador es la coordinadora indigenista. Sí. Bien tú señalas, la coordinadora indigenista entró en contradicciones con el gobierno de Rafael Correa sobre el problema medioambiental y fue fuerte ese encontrón. Y yo diría que se abordó sobre la base de un diálogo que requería acuerdos de verdad. El punto es que ahora Moreno
pasa por arriba violentamente y le echa la represión encima. Y la respuesta de la coordinadora es la que es. Yo creo que aquí se ha producido una situación de confrontación social muy aguda, pero que creo que no veo otro camino que no sea adelantar elecciones para que se resuelva de una manera ciudadana, amplia, abierta, una crisis política que tiene las características que tiene, no la que dice Piñera o Bolsonaro o el gobierno norteamericano. Porque en verdad la crisis política real en Ecuador es producto de la represión, es producto de la imposición de la agenda del FMI, y eso es lo que se está rechazando por parte de la ciudadanía. Por tanto, eso requiere es como lo que van a resolver los argentinos de alguna manera en sus elecciones, pero que ya está claro cuáles son las posiciones, ¿no? Respecto del ajuste que tiene casi el 30% de pobreza en Argentina, respecto del acuerdo con el FMI, en relación a ya ni siquiera el pasado, porque ya eso está agotado en Argentina, simplemente salir de lo que están. Y salir de lo que están, digo simplemente, va a ser un tema. Eso te iba a decir, no es tan sencillo, pero lo que está claro es que el camino del FMI ya fracasó en Argentina, y pareciera eso, la visión de los argentinos está relativamente consolidada, porque en estas primarias la oposición, digamos, peronista de centro izquierda fue claramente mayoritaria, digamos, en términos de la cantidad de votantes. Entonces, casi abrumadora la votación. Que es muy difícil que eso se revierta. Entonces, creo que estamos enfrentados a un momento que siempre, digamos, la historia tiene sus vueltas. Parecía esto muy abrumador de esta ofensiva de la derecha y todo, pero claro, la medida que otra cosa es con guitarra, también lo hemos visto aquí en Chile, se ha demostrado que estas fórmulas que prometen solo crecimiento económico y que el crecimiento económico va a dar empleo y que esa va a ser la solución, definitivamente no van por el camino adecuado. Juan Andrés, quería recordar que la semana pasada estuvimos con Fernando Atria. Así es. Y que él nos dio al pasar un datito que hoy día ya se ha transformado en una noticia que está consolidada. La Corte de Apelaciones de Punta Arenas también acogió este recurso de una ahorrante obligatoria del sistema de AFP que necesita esos recursos para necesidades imperiosas, y también este caso va a llegar al Tribunal Constitucional. Nuevamente ahí va a haber yo diría un entredicho de esta instancia, que entre otras cosas hoy día se está enfrentando con la Corte Suprema. Es un tema que hay que seguir con atención, porque generalmente este tipo de controversias, sobre todo la Corte Suprema, trata de mantenerla sin mayor notoriedad pública. Curiosamente, el Tribunal Constitucional dio una conferencia de prensa con todos sus integrantes, una acción comunicacional un poquito sobredimensionada a mi gusto, porque pone al Tribunal Constitucional como lo que ellos han tratado de ser, un poco un suprapoder. Entonces yo creo que hay que seguir con atención lo que está pasando ahí, porque puede llevar a un conflicto importante y nuevamente poner en tela de juicio el papel del Tribunal Constitucional. Sí, bueno, ojo para nuestras y nuestros auditores, no es la primera vez que damos una exclusiva. Así que este programa se está abriendo camino sobre la base de algo que es muy importante en el periodismo y en la comunicación, que son dar noticias de verdad. Exacto. Efectivamente, cuando estábamos con Fernando Atria se produjo la situación y él la dio a conocer, y hubo otra anteriormente que también, creo que sí fue una entrevista también que teníamos con Jaime Gallardo. Él nos adelantó, claro, que iba a ser rechazada la propuesta del Ministerio de Educación para terminar con el paro nacional, y efectivamente al día siguiente se produjo el hecho. Ya tenía es el aporte que podemos hacer desde este espacio. Ahora, yo creo, Marcelo, que mi mirada respecto del Tribunal Constitucional es que, a ver, si uno mira lo que está ocurriendo ya desde el gobierno pasado hasta ahora, en el fondo lo que está pasando, y eso es lo que a mí me preocupa, es que se busca legitimar e imponer definitivamente un poder fáctico, un cuarto poder del Estado finalmente. Y que dirime no en favor de las reformas o de las transformaciones, la mayoría de las veces dirime a favor de el Estado constitucional realmente existente, que está basado en la dictadura de Pinochet. Exacto, en la Constitución del 80. Yo creo que es muy importante ir a ese punto. Yo he tenido algún grado de controversia con amigos, colegas, en el sentido de que lo que dicen, bueno, entonces hay que eliminar el Tribunal Constitucional. Yo digo, mira,
Yo tengo la impresión de que el problema no es el Tribunal Constitucional, sino que es la Constitución del 80 que ellos coherentemente defienden, queriéndolo o no, estando de acuerdo o no con ella, porque es el papel que se le ha atribuido. Digamos, ¿no? Apelan a eso, apelan habitualmente a eso. Entonces, ahí hay un tema que yo creo que es muy sustantivo, muy de fondo, pero que política y socialmente lo que está derivando es que tú estás estás instalando sobre la base de la dinámica un poder fáctico, un cuarto poder. Y eso a mí me parece súper complicado, más todavía para una, entre comillas, democracia representativa tan fatigada como la de Chile, con muy poca participación electoral, cada vez menos, con, yo diría, por diversas razones, yo no me creo el cuento de los políticos, pero que hay y que se toma un descontento ciudadano, una desafección ciudadana para cuestionar los poderes del Estado donde se delega el poder político, si lo hay. Y eso es evidente. Entonces, es para mi gusto muy sensible en este contexto la existencia de poderes que finalmente, alguien lo decía, no son electos, pero tampoco tienen una condición democrática legitimada, sino que más bien son parte de un entramado que al final terminamos, como siempre o casi siempre, en el Estado constitucional heredado de la dictadura. Entonces, exacto, de eso estamos hablando. Yo creo que ahí está el tema de fondo que es necesario. Es como lo mismo que veíamos recién en otros temas. Aquí se nos sale por diversas formas la necesidad de una nueva constitución política en definitiva. Exacto. Fíjate que tanto el tema de las 40 horas semanales como el tema del sistema de administradores de fondos de pensiones va a terminar en el Tribunal Constitucional, según nos ha adelantado el presidente Piñera en el caso de las 40 horas semanales, por decisión de dos cortes de apelaciones en el caso del sistema previsional. Entonces, claro, y el temor que a todos nos aflige, digamos, es que lo que hace ese tribunal es aplicar los principios de la Constitución del 80, que en definitiva protegen la legitimidad a nivel de rango constitucional, digamos, de proteger la propiedad privada como sustento de un sistema económico que lo único que busca es la rentabilidad de la empresa privada. Entonces, indudablemente, si eso se lleva a rango constitucional, las posibilidades que tienen los trabajadores de imponer sus puntos de vista por la vía democrática son muy escasas. Exactamente, y ahí es donde se produce esta controversia, porque, a ver, uno sigue la lógica de la demanda ciudadana creciente por terminar con pensiones miserias. Finalmente eso es la esencia de la demanda ciudadana. Y esto se dirime en instancias donde eventualmente podrían, lo veíamos con algunos analistas, con el propio Fernando el otro día, Fernando Atria me refiero, lo veíamos también en este programa en algún momento con Luis Mesina, que también estuvo acá. Efectivamente hay un tema que puede ser interesante desde el punto de vista del fallo del Tribunal Constitucional incluso. Exacto. Puede ser. El punto es que en una sociedad democrática, participativa, no puede quedar al vaivén de la definición de un Estado constitucional que tiene mucha distancia de lo democrático, me refiero al fondo de las cosas, al vaivén de eso. Hay una serie de... Mira, Osvaldo lo recordaba al comienzo del programa, las reformas laborales que fueron aprobadas en el Parlamento bajo el gobierno de la nueva mayoría y que también empujó con mucha fuerza la CUT, fueron modificadas por el Tribunal Constitucional, fueron limitadas, fueron restringidas. Entonces, esa es una frustración social muy fuerte. Y creo que ese vaivén es el que a mí me resulta complejo, porque ocurre de que lo que se aprueba o no se aprueba en el Parlamento tiene que ver con programas de gobierno, propuestas del Ejecutivo, eventualmente muy limitados, pero aún así propuestas que vienen del propio Parlamento o de organizaciones sociales o de situaciones que están cursando a nivel social y que tienen una convicción en un momento determinado ya de representación mayoritaria o minoritaria. Pero es así. Entonces, cuando tú llegas a eso, a dirimirlo con un poder fáctico por sobre aquello, lo que debilitas, creo yo, es la representación y la soberanía ciudadana. Y eso, para mi gusto, en el caso chileno, con el tipo de democracia que tenemos, es muy complicado.
Sí, tú mencionabas justamente cómo de alguna manera las luchas sociales tratan de romper este cerco que es la Constitución del 80 y a veces lo consiguen y a veces no. Quería mencionarte que en estos precisos momentos hay una manifestación frente al Palacio de la Moneda de todos los colegios profesionales de la salud, justamente porque ya hay un límite respecto de las dificultades que enfrentan estos profesionales en la atención a los pacientes que tienen que ver con la ejecución presupuestaria, con los recursos que se dedican a la salud, que está llegando a un límite. Y ahí están los médicos, las enfermeras, los químicos farmacéuticos, los trabajadores sociales, movilizándose justamente, exigiendo que exista una mejor dotación presupuestaria para los centros de salud. Me impresionaba muchísimo el otro día ver las situaciones de violencia que se producen en los centros de atención primaria de salud hoy día, porque claro, hay exasperación de los pacientes, muchas veces mal desahogada contra los trabajadores de la salud, pero lo que está detrás de todo eso es que estos lugares, que son el primer punto en que el paciente se enfrenta con el sistema de salud, son demasiado precarios hoy día, no tienen la cantidad suficiente de profesionales ni de medios para resolver los problemas que se plantean, y por eso hoy día se está generando esta movilización de los profesionales de la salud, que también, entre otros temas, está abordando el tema de la Política Nacional de Medicamentos, que se anunció el lunes en La Moneda, que tiene pros y contras, una iniciativa que partió por los senadores Girardi y Goic, y que curiosamente el gobierno ha hecho suya, pero que tiene muchos temas de controversia que podríamos analizar, digamos, en otro de nuestros programas, un tema interesante. Muy bien, pues estamos, parece que en el punto de término, o cercanos al punto de término, estamos, sí. Nos quedan algunos minutos, Juan Andrés. Oye, a propósito, sí. Te quería comentar a ti una noticia que a mí me parece importante de este fin de semana. Hubo congreso del Frente Amplio. Hubo congreso del Frente Amplio. Yo diría que lo que ha salido más es la definición de solo hacer acuerdos puntuales con distintas fuerzas, colocar el punto de referencia en las transformaciones, en sus textos políticos. Ellos plantean la nacionalización del agua, del litio, del cobre, ¿no? Y plantean otros temas más de esa naturaleza, pero yo diría que lo que ha quedado ahí puesto sobre la mesa es este tema de los acuerdos puntuales. Vamos a ver qué ocurre. El 21 Juan Andrés, hay una... tú con esos puntos programáticos que mencionaste, ¿tú no crees que es posible una alianza con otros sectores? En el caso de la Unidad para el Cambio, del cual yo soy parte, sí, absolutamente. Ahora, no sé, en el caso de los partidos que forman convergencia... ¿Cómo se llama? Convergencia progresista. Yo tampoco lo sé, pero lo que sí puedo aportar PPD, como dato. PS, porque ahí, mira, si ahí es donde está el tema. Porque uno ve, por ejemplo, en concreto, claro, yo veo lo de Osvaldo, lo que él decía, pero Rodrigo Valdés es una persona que sostiene el pensamiento y la gestión política en economía neoliberal. Claro, y ahí eso es más difícil. Lo mismo de Gregorio. Entonces uno dice, bueno... vamos a ver qué ocurre, pero es porque además esto está el acuerdo del Frente Amplio y en los acuerdos que están tomando las otras fuerzas el punto de referencia son las elecciones municipales y de gobernadores regionales que vienen. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué contenidos vas a concordar, si es que se concuerdan, para poder generar entendimientos electorales? A mí me parece que ese es el camino. El otro camino, el de pasar por arriba de esas cosas y creer que la ciudadanía en este país, la poca ciudadanía que está votando en elecciones municipales, si es menos del 40%, va a votar por uno o por otro pensando en que me da lo mismo el tipo de gestión municipal que hagan. Yo creo que es un profundo error. Entonces, digo esto porque la volatilidad, Marcelo, de una cantidad importante de gente que vota en las elecciones es muy alta en Chile. Entonces, ahí hay un tema que es insoslayable, no se puede obviar, no se puede pasar por arriba de él. Por tanto, el tema de los contenidos en los acuerdos va a ser fundamental. Ese parece ser el tema principal. En definitiva,
la actual situación política, la situación de la oposición, no resiste ya más un acuerdo solamente por cálculo electoral, sino que requiere de un cierto acuerdo programático, donde los que lleguen al acuerdo después no se olviden de lo que firmaron, porque ya nos tocó verlo una vez que se olvidaron de lo que habían firmado, entonces no puede volver a pasar porque eso de alguna manera es percibido por la ciudadanía, y eso es lo que produce el desencanto, digamos, la falta de seriedad y de solidez de quienes dicen haber suscrito un programa y después decir que en realidad no lo leyeron con detención, digamos. Entonces eso no puede volver a suceder, y entonces si hoy día se da, digamos, algún acuerdo de la oposición, que yo sinceramente creo que es posible, tal vez no necesariamente con las características de un frente político permanente, pero sí sobre la base de una plataforma de contenidos coherente que permita enfrentar el tema municipal de una manera común, yo diría, hay posibilidades, pero naturalmente tenemos que ponernos serios y decir, mire, esto es lo que efectivamente suscribimos, aunque sean unos acuerdos básicos mínimos que permitan enfrentar de manera conjunta lo que está haciendo el gobierno hoy día, digamos, que claramente está cada vez con más dificultades, pero ha estado desde el comienzo un intento refundacional de todas aquellas transformaciones que había logrado instalar la nueva mayoría, con muchas dificultades, por cierto, pero que están ahí. Así es, yo creo que ahí está el tema de fondo, y me parece que hay que tomarlo con mucha profundidad, porque de repente las tentaciones que se producen de unidad por la unidad, yo diría que son un poquito peligrosas para el momento que se está viviendo en el país, en la ciudadanía. Las situaciones comunales, territoriales, hay que mirarlas con mayor atención. Bueno, y estamos llegando ahora al final de este programa de Chile nos importa. Fuimos extraordinariamente puntuales hoy día, partimos a las 11 en punto y nos vamos a las 12 en punto. ¿Por qué? Porque Chile nos importa. Los trabajadores de Chile tienen un nuevo espacio para informarse y comunicarse.